Buenos días a todos, a todas. Comenzamos una nueva entrevista con América Rebelde y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Estamos aquí con el compañero Bernardo, secretario internacional del Partido Comunista Obrero Español. El tema acá que vamos a conversar es sobre la revolución bolchevique, su vigencia y la vigencia del leninismo. Este tema es bastante particular porque, por alguna razón, los pseudo teóricos, ¿cierto?, hablan de que el tiempo, cuando pasa mucho tiempo, las teorías como que quedan obsoletas, ¿cierto? Y más todavía en el caso del campo socialista con su derrumbe, entonces dicen, bueno, ¿para qué preocuparse del comunismo y esas cosas si ya, como decía Fukuyama, es el fin de la historia, el fin de la ideología? Entonces, como que el comunismo no va, ¿cierto? Como dijo Fukuyama, que era el fin de la ideología, ¿cierto? Muchos partidos comunistas entraron en la borrachera, renunciaron a toda su historia, al marxismo, al leninismo, a la revolución, se transformaron, cambiaron sus nombres, se volvieron progresistas, otros socialdemócratas, otros menos que eso, y, eh, y la ideología como concepto como que cayó en desuso para muchos de ese proceso, ¿cierto? Se convirtieron de partidos ideológicos a partidos programáticos y gustosamente entraron a administrar el Estado burgués y ser parte de él sin ningún problema. Pero a pesar de eso, ¿cierto? La porfiada lucha de clases, ¿cierto? Sigue irrumpiendo en el escenario y siguen habiendo muchos en el mundo, muchos pueblos que no renuncian a la revolución, al socialismo, a la hoz y el martillo y al leninismo. Han pasado 108 años desde que triunfó la revolución bolchevique. Compañero, buenos días, buenas tardes, un gusto tenerlo, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias compañero por invitarnos, muy bien. Y bueno, aquí preparado para hablar de lo que considera acerca de la revolución bolchevique, que yo creo que tiene, vamos, una actualidad total y que debe ser estudiada no solo por el proletariado para tomar conciencia de clase, sino por los partidos comunistas que en el campo del movimiento comunista internacional muchos han abandonado los programas revolucionarios y la práctica revolucionaria, y es por ello que se tiene que estudiar la experiencia bolchevique para retomar esa misión histórica que es la de construir el socialismo de forma revolucionaria e iniciar, ¿no?, la dictadura del proletariado como forma de negar la actual dictadura de la burguesía. Claro, algo sucede porque, por ejemplo, en el caso del cristianismo, tiene más de 2000 años, igual cosa el Islam, eh, la, el, todo lo planteado por Confucio tiene miles de años también, y nadie pensaría, nadie en su sano juicio podría decir que están obsoletos, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de la revolución bolchevique, han transcurrido 108 años, no miles de años, y ya los teóricos burgueses y reformistas, revisionistas, saltan y dicen, oh, está obsoleto. ¿Ya? Todos ellos son cristianos, digamos, o sea, hay una construcción evidente en cuanto al tiempo. ¿Cómo se da la revolución bolchevique? ¿Cuáles son las condiciones históricas de la propia Rusia eh, y del contexto internacional para que se dé esa revolución? Pues yo considero, como no solo como militante comunista, sino también como historiador, que hay tres elementos fundamentales a la hora de entender cómo pasamos de esa Rusia despótica, zarista, con un modo de producción bien capitalista, que muchos hablan de feudalismo y eso es erróneo, pero sí atrasado con respecto a las potencias de Europa como Alemania, Francia y demás. ¿Cómo pasamos, ¿no?, de ese imperio despótico de la Rusia zarista a lo que fue
el evento más importante en la historia de la humanidad, que fue la Revolución del 17 y la construcción de la Unión Soviética, ¿no? Después de vencer al Ejército Blanco. Bien, hay tres elementos fundamentales. En primer lugar, la condición imprescindible para la construcción del socialismo es la existencia de unas fuerzas productivas desarrolladas, lo que significa estar en posesión de una alta tecnología y de un proletariado que esté formado culturalmente. Esto es algo que ya decía Karl Marx en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Hablaba de que ninguna formación social desaparece hasta que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Entonces llega un punto, ¿no?, en el que la humanidad se propone simplemente únicamente los objetivos que pueda alcanzar y vemos que estos objetivos brotan cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización, ¿no? Es lo que él habla en ese prólogo. Entonces, a día de hoy esto es muy vigente y lo podríamos hablar después con el tema de la robotización, la automatización y demás de la producción, ¿no? En el proceso de la Rusia zarista es el mismo, ¿no? Porque pese a que el capitalismo desarrollado se implantó tardíamente en Rusia, ya a comienzos del siglo XX tenemos logros importantes. Lenin decía que era un país que había pasado del arado de madera y del trillo del mano, de molino de agua y del telar casero, y se había transformado en un país de arado y trilladoras metálicas, de telar movido con vapor, ¿no? Y se fue incrementando también el número de grandes empresas y fábricas. No fueron décadas en las que vemos que se va construyendo ese capitalismo monopolista en contraposición a ese capitalismo inicial de libre competencia, ¿no? Estamos viendo cómo esa Rusia zarista entra en esa fase superior del capitalismo con una economía que avanzaba bajo la bota, bajo la subyugación del imperialismo internacional, ¿no? Hablamos de Inglaterra, de Francia, Bélgica, Alemania, que se habían apoderado de sectores estratégicos del país. Por ejemplo, el gobierno francés había comprado mucha deuda pública zarista, ¿no? Eso es uno de los elementos importantes. Luego tenemos un movimiento comunista fuerte, ¿no?, que yo creo que es imprescindible, cuya solidaridad con el proceso revolucionario no se tiene que ceñir únicamente a ese respaldo por medio de comunicados y de manifestaciones, sino que ha de tener una fuerza necesaria para acceder a la revolución. O al menos impedir que en sus respectivos países impedir que intervengan militar, económica o políticamente, ¿no?, cercando la culminación de ese proceso revolucionario en Rusia, ¿no? Entonces Lenin tenía fuertes esperanzas de que esa revolución que se había iniciado en la Rusia zarista se extendiera por los países más importantes de Europa, ¿no? Y vimos, de hecho, esa revolución fracasada con el tema del levantamiento espartaquista, ¿no?, que fue reprimido por la socialdemocracia y el fascismo. Y luego, el tercer elemento, y yo creo indispensable y más importante, que quien estudie los documentos de Lenin previo a 1917 lo verá de forma transparente, es la existencia de un partido homogéneo y disciplinado. Porque si tenemos un partido comunista dividido o con fisuras o con una disciplina relajada, sin observar el centralismo democrático, estará siempre incapacitado para dirigir ideológica y políticamente ese periodo de transición que va del capitalismo al socialismo. Y yo considero que esos son los tres elementos más importantes, los tres elementos clave que nos hacen entender la revolución de 1917 y entender, como digo, ese proceso que es para nosotros como proletariado el más importante de la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los ejes principales del programa de Lenin en el sentido de, por ejemplo, se habla de los soviets, del control obrero, ¿cierto? También el mismo partido bolchevique, había muchas disputas ideológicas de cómo llevar el proceso. Sí. Uh-huh. ¿Cuáles Pues serían los elementos? Vale, pues un punto central para entender la revolución bolchevique es la Gran Guerra, que se inicia en 1914, ¿no? Esa Gran Guerra exacerba muchísimo las contradicciones y trajo, obviamente, a los obreros y los campesinos de esa Rusia zarista muchísimas males, penurias, hambre, raciocinio de alimentos,
represión en todos los ámbitos, ¿no? A la par que se produjo a consecuencia de la guerra y de ese enfrentamiento que tuvo principalmente con el Imperio Alemán, una enorme destrucción de las fuerzas productivas. Pero por otro lado, tenemos que desde ese fracaso que hubo en 1905, tenemos un proletariado en Rusia que se ha ido desarrollando y se ha ido templando en innumerables batallas de clase, ¿no? Y ha ido ganando conciencia y espíritu organizativo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque un error es concebir la revolución bolchevique como fruto del genio de Lenin o de Stalin, cuando estamos hablando de un partido que normalmente aunque Lenin tiene un papel muy poderoso, Stalin también en la construcción del socialismo en Rusia, tenemos que entender que esto es un partido de cientos, de miles de personas que con su trabajo diario, disciplinado y de acorde al socialismo científico, da como resultado una revolución, ¿no? Entonces, tenemos esa guerra imperialista que exacerba las contradicciones de clase. Llegamos a un punto en el que incluso los abiertamente burgueses aceptan la necesidad de que haya una transformación en la Rusia zarista. Ellos están pensando en una revolución democrático-burguesa. Entonces, es entonces cuando Lenin, con ese genio político que tiene, ve que los cambios son mucho más grandes. Entonces, la revolución para él y para los bolcheviques no podía quedar en eso. Entonces, en Rusia, donde existía tan de forma cruce, ¿no?, que hemos visto de relaciones capitalistas con precapitalistas, era prácticamente imposible aniquilar esa supervivencia de la servidumbre sin sentar un golpe mortífero al imperialismo, sin avanzar hacia el socialismo. Eso lo ven los bolcheviques. Tenemos un punto importante cuando se produce esa gran huelga, en 1917, esas huelgas de obreros que adquirieron una envergadura enorme en Petrogrado, ¿no? Y ahí el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en la fracción bolchevique, ¿no?, se lanza a esas manifestaciones de trabajadores, de estudiantes, de militares también que se ponen de los revolucionarios. Y la línea política es clara. Dice, tenemos por delante una fuerte lucha, pero la victoria nos aguarda, todos con la bandera roja de la revolución, las tierras de los terratenientes para el pueblo, abajo la guerra y por la fraternidad de los obreros del mundo entero, ¿no? Son cómo se articula propagandísticamente la fracción bolchevique en esas grandes huelgas de Petrogrado de febrero de 1917. Y se produce una división de poder entre los que buscaban una revolución democrático-burguesa y los que buscaban la socialización de los medios de producción y el socialismo, ¿no? En esos momentos, los bolcheviques luchan por conquistar la mayoría de los soviets de diputados y obreros del país, ¿no? Al mismo tiempo, los terratenientes y burgueses van intentando hacerse con sus órganos de poder por medio de los mencheviques, los socialrevolucionarios y demás, ¿no? Y entonces las tesis de Abril vienen a resolver el problema de la dualidad del poder, ¿no? A través de esa experiencia que tiene Lenin del movimiento obrero mundial y de la práctica revolucionaria en Rusia, Lenin descubre la forma de organización política de esa sociedad en el periodo de transición del capitalismo al socialismo, ¿no? Y no es una revolución parlamentaria, sino es desde los soviets de los diputados obreros dar un paso hacia una república de los soviets, de los campesinos de todo el país, una república desde abajo hacia arriba, ¿no? Y yo creo que ese es un momento muy clave para entender el programa de Lenin, ¿no? Ningún estudioso de la burguesía va a coger las tesis de Abril y va a entender el por qué se dan, ¿no? Simplemente va a considerar a Lenin pues, como un elemento político de la Rusia zarista que de alguna forma concibe que el fin de la guerra, la tierra para los campesinos y las fábricas para los obreros le dan el triunfo revolucionario. Pero es que ese momento clave también va en contra del parecer de algunos dirigentes del propio partido. Por ejemplo, Bogdanov definió las tesis de Abril como un delirio y Plejánov también dijo que eran descabelladas. Ahí tenemos que entender la importancia que tiene esa facción bolchevique que para ir superando obstáculos ideológicos e ir imponiendo su programa revolucionario, ¿vale? Y
Y en ese sentido, no es casualidad que se diera la revolución en Rusia, porque se conjugan toda esa serie de elementos que hemos hablado de opresión, de servidumbre, de contradicciones, con la miseria en el ámbito de todos los ámbitos de la vida, con la Gran Guerra, unido a un partido comunista disciplinado, unido ideológicamente y que puede ir superando las distintas fases de lo que sería el proceso revolucionario con ese programa y esa práctica acorde al socialismo científico. Ahora bien, con respecto a la producción, al control de la producción y a la conducción del proceso, ¿da igual hablar de soviets que de control obrero? ¿Es ¿Cómo lo si mismo? Claro, hablar de porque soviet o de hablar de qué? de control obrero. A ver, que un soviet como tal es una asamblea de obreros, de campesinos, de soldados que en un momento se ponen del lado revolucionario, ¿no? Porque los bolcheviques, conforme va avanzando el proceso revolucionario, van no solo ganando posiciones en el propio país, sino que también van saliendo de las cárceles y desde el destierro, ¿no? Por ejemplo, el propio Stalin, que volvió desde Siberia, ¿no? Y cuando hablamos de control obrero, tenemos que entender, ¿no? que, que nosotros hablamos de soviet, pero yo, por ejemplo, en la España de 2025, si digo soviet, la gente no me va a entender. Entonces, cuando estamos hablando de que sea el proletariado como clase social el que tenga el control político del país y que dirija la economía hacia la socialización de los beneficios económicos que están siendo generados por la clase trabajadora. Claro. Ahora, con respecto a la propiedad, sobre la propiedad de los medios de producción, que se pueden acometer cuatro formas, ¿cierto? Desde el punto de vista burgués, ¿cierto? Se puede privatizar, se puede estatizar, se puede nacionalizar. Lenin plantea la socialización, ¿cierto? Que ahí, ¿cierto? Es el pueblo, la clase trabajadora la que toma posesión de la propiedad, ¿cierto? Eh, ¿Por qué se produce posteriormente, ¿cierto? El abandono de la consigna de la socialización y la izquierda en general asume la nacionalización como su última meta, ¿cierto? Entendiendo que esa nacionalización se da dentro de un Estado burgués, ¿cierto? Es decir, sigue siendo la burguesía la que está en posesión de esos medios. ¿Qué pasa Sí, ahí? a ver, hay que dejar claro que nacionalizar no es una política comunista per se, ¿no? ¿Mm? Nosotros defendemos nacionalizar y socializar. Esto lo hablaba ya hace más de 100 años Engels. Engels decía que si nacionalizar fuera parte del programa comunista como tal, Bismarck sería un comunista. Y Claro, esto no funciona así, ¿no? Aquí lo que se trata es de decir, ¿quién tiene la propiedad de esos medios de producción? ¿No? ¿Esa propiedad es social o es privada y estatal? Porque el Estado no es un ente neutral. El Estado pertenece a una clase social y ahora mismo ese Estado está en manos de la burguesía capitalista. Entonces, por mucho que se nacionalice y que sea parte del sector público, estatal, en vez del privado, si el Estado está en manos de la burguesía reaccionaria y anticomunista, no sirve para los intereses de los comunistas, que por eso nosotros hablamos de socialización, de convertir la propiedad privada en propiedad social, y por eso se habla de socialismo. Todo lo demás viene por una parte del movimiento obrero, la parte más derechista del movimiento obrero, que es su ala socialdemócrata, su ala oportunista, eurocomunista, que, como decía Stalin, eso es la vertiente, la facción moderada del fascismo, porque al final sus intereses coinciden con los de la burguesía en gestionar el capital y a nosotros distraernos ideológicamente, como bien ellos consideren, en sus irrisorias disputas parlamentarias. Y sucede, como tú has dicho al principio de comenzar, ¿no? Que con el desmantelamiento de la Unión Soviética y esas tesis, ¿no? Del fin de la historia de Francis Fukuyama, hay una buena parte del movimiento obrero que renuncia a consignas históricas, como son luchar por el control del Estado, socializar los medios de producción, reprimir al burgués, acabar con los explotadores y instaurar el socialismo como modo de producción, no como nombre abstracto que va a tener el partido porque es de izquierda, entre comillas, ¿no? Y en estos momentos
de reflujo revolucionario tan fuerte en el que tenemos que luchar, porque la Unión Soviética cayó en los 90, hace 35 años, es muy poco tiempo histórico, ¿no? Bien decía Lenin que hay décadas en las que no pasa nada y luego días en los que pasan décadas. Ahora mismo tenemos que luchar contra un movimiento comunista a nivel internacional que tiene esos problemas, ¿no? Problemas ideológicos profundos y graves, como son no entender siquiera los postulados del marxismo-leninismo y tergiversarlos hacia un eurocomunismo, una socialdemocracia, parlamentarismo burgués. Y la tarea fundamental que tenemos hoy los comunistas es luchar contra ese oportunismo y traer de vuelta la teoría y la práctica revolucionaria. Porque se ve, y la historia nos da la razón, de que solo con el socialismo se pueden dar pasos de verdad hacia el desarrollo humano y al desarrollo de la humanidad en su conjunto. Y lo que ha aprovechado la burguesía con la caída de la Unión Soviética es desmantelar absolutamente por completo todo lo que eran los estados del bienestar europeos que al final se nutrían del expolio de las naciones del sur global, como se suele decir, ¿no? Esa es la realidad ahora mismo del imperialismo. Represión, anticomunismo, hambre, fascismo, miseria, muerte y genocidio, como estamos viendo en Palestina, ¿no? Y frente a eso solo puede haber la respuesta de la organización revolucionaria. Todo lo demás es engañar al proletariado y engañar a la clase trabajadora. Claro. Ahora, volviendo un poco a los orígenes de la revolución bolchevique, a la crisis en que estaba sumida Rusia, ¿cierto? Eh, si uno ve el proceso en general de la revolución, hay algunos autores que plantean que lo que ocurría en Rusia en ese periodo no, no era solamente, no era solamente el movimiento impulsado por los bolcheviques, sino que también había otro proceso que está encarnado por el anarquista Néstor Magno, ¿cierto? Que lleva su propia revolución allá en Ucrania y que posteriormente se produce ahí un choque entre las dos fuerzas en disputa, entre el ejército rojo, ¿cierto? Los bolcheviques y los anarquistas. Eh, ¿Cómo se entiende esa? ¿Qué pasó ahí que hubo este choque tan fuerte? Eh, Bueno, yo discrepo a la hora de calificar el choque como fuerte, en el sentido de que creo que son elementos que la burguesía, ¿no? en sus discursos anticomunistas trata de dar, ¿no? como una gesta heroica ¿Mm? a lo que fue un momento de intentar generar inestabilidad en diferentes puntos a lo que era la revolución bolchevique, ¿no? La revolución como tal de octubre, noviembre del 17, la revolución bolchevique fue una revolución que apenas costó vidas humanas, porque fue una revolución en la que el gobierno provisional de Alexander Kerensky naufragaba completamente a ojos de todo el mundo, su descrédito social era enorme, había tenido golpes de Estado contrarrevolucionarios fracasados, como el de Lars Kornilov, que ya demostraban que ese gobierno provisional estaba solo frente a todo el mundo, que nada lo apuntalaba, nada lo sostenía, y ahí es cuando se da esa revolución, ¿no? Que digo que es bastante pacífica. Lenin se apodera con sus compañeros y camaradas de las oficinas de telégrafos de San Petersburgo, el carguero Aurora apunta con sus cañones y se desmantela ese gobierno provisional y se crea ese gobierno de los soviets, de diputados obreros y demás, con Lenin dirigiendo la dictadura del proletariado. Pero la cosa no acaba ahí, porque nosotros sabemos que la burguesía no es una clase social pacífica. Nosotros sabemos que la burguesía no va a entregar el poder de buenas maneras. La burguesía va a buscar la inestabilidad completa del proceso socialista. Y eso se está viendo, por ejemplo, en Cuba, con décadas y décadas de ahogo, embargo y bloqueo económico, ¿no? Ellos no aceptan que el socialismo es un modo de producción infinitamente superior. Lo mismo sucede en la Rusia de 1918, ¿no? En ese momento, la historiografía burguesa habla de 1918, final de la Primera Guerra Mundial.
las potencias firman la paz y empiezan los diálogos de Versalles y demás. Y es mentira. En el 18 no hay paz en el mundo. Las potencias burguesas giran completamente su foco de acción y van hacia Rusia. Y se abalanzan en apoyo al ejército blanco, al ejército contrarrevolucionario, para intentar acabar con la revolución, acabar desde el día 1 con el país de los soviets. Y eso dura desde 1918 hasta 1922, cuando se dan decisivas victorias del ejército rojo sobre el ejército blanco, como en Arcángel y demás, que finiquitan ese intento de acabar con la revolución. Por eso es tan importante no solo conquistar el poder, sino mantenerlo por medio de un ejército del pueblo y al servicio del Partido Comunista, ¿no? Esos son temas que también tenemos que profundizar en el movimiento comunista, ¿no? Y en ese sostener el poder del 18 al 22, porque hasta el 22 no nace la Unión Soviética, hasta que no se acaba con esa guerra civil, que es una guerra de las potencias extranjeras, ¿no? Hasta el 22 no nace la Unión Socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes era la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ¿no? Y en ese intentar desestabilizar están los anarquistas. Tenemos numerosos ejemplos históricos en esos años de atentados anarquistas que acaban con la vida de cientos de camaradas bolcheviques, ¿no? Bombas, cuando se iban a hacer reuniones bolcheviques que acaban con decenas de personas. El propio atentado de Fanny Kaplan contra el camarada Lenin, que le pega varios tiros y cuyas secuelas le costarán la vida pocos años después. Y tenemos también el intento de desestabilizar en el frente ucraniano por parte de Magno y sus correligionarios, ¿no? Que eso es aplastado por el ejército rojo y que en ese sentido el anarquismo tiene ahí con Trotsky un desencuentro bastante grande, ¿no? Ya que tuvo su importancia a la hora de organizar ese ejército rojo. Simplemente yo lo considero eso, uno de tantos elementos de inestabilidad que trató de llevar a cabo la burguesía en aquella época, encumbrado posteriormente por la historiografía contrarrevolucionaria burguesa, como se podía haber encumbrado a Fanny Kaplan o muchísimos anarquistas que trataron de acabar con el ejército soviético acusándolo de un cierto autoritarismo, ¿no? Ya el propio Engels nos dice que en el texto de la autoridad, que una revolución es la cosa más, por así decirlo, más autoritaria posible, en tanto que una clase se está oponiendo a otra. La revolución no se hace con guantes de seda. Ahora, en el periodo de la revolución, ¿cierto? Todavía existían los imperios europeos como tal. ¿Cómo da Lenin con la concepción de imperialismo? ¿Cómo define él el imperialismo? Eso es muy, muy importante concebirlo, ¿no? Porque nosotros, no solo nosotros como comunistas, sino el mundo entero habla de imperialismo gracias a Lenin, porque no es quien inventa el término, ¿no? Pero que es quien lo populariza en su documento del imperialismo, la fase superior del capitalismo, ¿no? Apoyándose en otros documentos, ¿no? Como textos de Jonas Kissock Hobson y otros investigadores del momento que no eran comunistas y demás, ¿no? Tenemos un siglo XIX en el cual las potencias imperialistas europeas llevan a cabo ese reparto del mundo y se abalanzan, ¿no?, hacia la conquista y territorios, materias primas y personas humanas en principalmente los territorios africanos y asiáticos, ¿no? Tenemos las conferencias y los congresos de Berlín, por el cual se reparte el mundo, que es lo que se ve constantemente en el imperialismo, ¿no? Que las grandes potencias luchan por un nuevo reparto de un mundo ya repartido y en el cual unas se van imponiendo a otras. En aquellos momentos, los más poderosos eran el Imperio Británico, el francés, el alemán, el austrohúngaro, el otomano, ¿no?, que van luchando por ese reparto del mundo. Y aquí es cuando Lenin introduce esa nueva fase del capitalismo, ¿no?, en el cual tenemos primero un capitalismo de libre competencia y con el desarrollo de los grandes monopolios hablamos de capitalismo monopolista o imperialismo como esa fase superior, pero también de decadencia del imperialismo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que
esas grandes potencias industriales europeas no necesitan el control militar directo sobre los territorios, sino que la subyugación que ejercen, la opresión que ejercen hacia otras naciones y otros pueblos del mundo es fundamentalmente una opresión y un dominio económico. Esa es la teoría del imperialismo de Lenin, a grandes rasgos, que quien quiera profundizar tiene el libro del imperialismo, la fase superior del capitalismo, que es un libro de extrema importancia para todos los comunistas del mundo. Y ahí es donde Lenin habla de esos rasgos en los que tiene el capitalismo monopolista o el capitalismo en decadencia, ¿no? Y habla de capitalismo también en decadencia porque llegamos a un punto en el que la burguesía cada vez tiene un papel en la cadena productiva más minoritario, un papel menor, en el cual su rol va siendo cada vez más parasitar simplemente la plusvalía que va ejerciendo el trabajador. Esto a día de hoy, con el tema de la automatización y robotización de la producción, se ve de forma transparente y se abre el periodo entonces que habla Lenin de la revolución social, ¿no? El imperialismo como antesala del socialismo, en el que si vemos el mundo con mucha perspectiva histórica, podremos ver que igual que los modos de producción se han ido sucediendo y el esclavismo fue sustituido por el modo de producción feudal y el feudal por el capitalismo, va a llegar a un punto en el cual, cuando se den las condiciones de las que estamos hablando, el modo de producción capitalista va a ser sustituido por uno superior, que es el socialista. Y es aquello que defendió Lenin en su momento y que con mucha más razón defendemos hoy nosotros. Ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis con respecto al tema general que es motivo de esta entrevista. Con respecto precisamente al imperialismo, pero visto hoy, ¿cierto? Desde la concepción de Lenin, ¿cómo se define hoy día el imperialismo? Porque hay algunos que plantean de que el imperialismo es Estados Unidos, nada más. China no lo es, Rusia de Putin es como si fuera la Rusia soviética, ¿cierto? Lo confunden. Cada vez que Putin saca las imágenes del Ejército Rojo, hay algunos que plantean de que el ejército hoy día ruso es rojo. ¿Ah? Y otros van un poquito más lejos y plantean de que Europa no es imperialista, sino que es un estado de no sé qué tipo. ¿Cómo definen hoy el imperialismo? Bueno, yo creo que hoy debemos entender que el imperialismo es multipolar en este sentido, ¿no? Tenemos por un lado un imperialismo decadente, que es el de Estados Unidos, junto con sus lagueos de la Unión Europea, y países, por ejemplo, como el mío, que es el Estado español, que es un eslabón débil dentro de esa cadena imperialista, pero sigue siendo un país imperialista que forma parte de ese organigrama y que está encuadrado en organizaciones tan criminales y terroristas como es la OTAN, ¿no? Y en contraposición a ese imperialismo decadente de los Estados Unidos y que va perdiendo fuerza en el mundo, tenemos el imperialismo emergente protagonizado por los BRICS, fundamentalmente China y Rusia, ¿no? El caso de Rusia, que es el que estamos viendo, ¿no? Ya que estamos hablando de la revolución bolchevique, es muy sangrante, ¿no? Quien es hasta irónico que alguien que se autodenomina comunista pueda ver en quienes desmantelaron la Unión Soviética alguna clase de esperanza para el mundo, ¿no? Los marxistas-leninistas sabemos que el periodo que comprende desde ese inicio de mandato de Nikita Khrushchev en 1953 hasta el final del gobierno de Mikhail Gorbachev en el 91 es el periodo donde el revisionismo se desarrolla hasta alcanzar su máxima expresión y donde el socialismo precisamente en la Unión Soviética se va eliminando, ¿no? Partiendo de ese repudio que tenían Khrushchev y su camarilla hacia los principios más elementales del marxismo-leninismo y la memoria del camarada Stalin, ¿no? Hasta la completa restauración del capitalismo en el país de los soviets con la reestructuración económica, con la perestroika y esa falsa apertura y transparencia que era la glasnost, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahora mismo hay un sentimiento de orfandad, por así decirlo, en el movimiento comunista,
en el sentido de que esos grandes estados socialistas que antes tenían una importancia geopolítica muy grande en el mundo, ¿no? Como era la Unión Soviética, la China maoísta, pues a día de hoy no estén, ¿no? Y hay un sentimiento de orfandad, pero eso no se soluciona buscando sustituir la presión de la bota estadounidense por la bota de la oligarquía rusa, sino construyendo auténticas revoluciones socialistas que sirvan de antesala a la revolución proletaria a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, la burguesía imperialista que domina hoy Rusia es el resultado mismo de ese sistema que se fue corrompiendo a raíz del 20 Congreso del PQ y donde Gorbachov significó su coronación, ¿no? La coronación de ese proceso de restablecimiento del capitalismo, que por otro lado era contrario al anhelo del pueblo soviético, ¿no? Como bien demuestra el referéndum sobre el futuro de la URSS, que se hizo el 17 de marzo de 1991, donde el 78% de los votos más o menos fueron favorables a preservar el socialismo, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que entender a Rusia como Estados Unidos, como la Unión Europea, como China, como distintas potencias imperialistas que van tejiendo sus alianzas políticas y económicas y que tratan de imponer su dominio en el mundo con respecto a los demás, ¿no? A día de hoy, y como he dicho antes, esa unión, esa alianza que representa la Unión Europea con Estados Unidos y demás, está en decadencia, una profunda decadencia tecnológica, económica, política, que se refleja en su superestructura política con el desarrollo del fascismo a tumba abierta, a cara completamente descubierta, con cada vez más partidos y más organizaciones fascistas que tienen el control directo de los parlamentos, o con partidos abiertamente socialdemócratas que reprimen al pueblo sin ninguna clase de pudor y aplicando las mismas medidas económicas que aplicarían los abiertamente fascistas, ¿no? Y en contraposición tenemos un imperialismo emergente protagonizado por China y Rusia, pero que no representa un cambio en el modelo productivo y por ello estamos en contra y los catalogamos como países imperialistas. Yo estaría encantado de que Rusia y China, países tan grandes, con una importancia geopolítica tan grande y con esos armamentos, fueran países socialistas. Yo estaría encantado, pero no es así. Y ese carácter criminal, por ejemplo, que tiene, hemos hablado un poco de Rusia, también China. China a día de hoy es el segundo socio comercial más importante de Israel, después de Estados Unidos. Ese pueblo genocida sionista que está eliminando al pueblo palestino, que está acabando con nuestros camaradas del Partido Comunista Palestino, del Frente Popular y del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y muchos otros combatientes de la resistencia palestina, pues ahí los tiene a esa República Popular de China siendo su segundo socio comercial más importante del sionismo. No hay comunismo por ningún lado en China, por mucho que el partido se siga llamando así. Y eso es algo que se tiene que luchar en el movimiento comunista, ¿no? Esa gente que podemos catalogarlos de prorrusos o prochinos simplemente están mareando al proletariado, lo están desviando de su misión histórica y de lo que es la teoría y la práctica revolucionaria. Ahora mismo estamos en un mundo abiertamente contrarrevolucionario, abiertamente fascista e imperialista, muy agresivo. La burguesía está en un punto muy agresivo porque cuanto más peligroso es un león, por ejemplo, es cuando está herido, ¿no? Pero es que este sistema, que no es un imperialismo global, son distintos potencias imperialistas que están luchando por el control del mundo. Este sistema, por mucho que se esté tambaleando en su estructura económica y por mucho que suba la deuda pública en Estados Unidos y que tengan que constantemente subir el techo de gasto demócratas y republicanos para evitar la bancarrota, no va a caer por sí mismo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Somos nosotros los comunistas los que le tenemos que dar el golpe de muerte al sistema. Y eso solo se consigue de forma revolucionaria.
Ahora, muy interesante, este paréntesis es fundamental para mí porque hay tantos escritos, se crean plataformas internacionales integradas por partidos comunistas que tienen esta visión de que esta visión prorrusa, pro-china, y claro, efectivamente confunden mucho. Eh, Volviendo un poco a la revolución bolchevique, bueno, está claro el programa de construcción del comunismo desde Lenin, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los elementos del programa militar de Lenin? Porque, por ejemplo, en el caso de Mao, ¿cierto? La guerra popular es parte fundamental de toda la teoría maoísta. En el caso de Lenin, ¿cómo se define el aspecto militar? ¿Cuál es su programa militar? Bueno, esto es algo que tenemos que estudiar de una forma muy concienzuda y muy cautelosa, porque hay un error, por ejemplo, al haberlo comentado tú, compañero, se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, Mao habla en sus textos de la guerra popular. Mao tiene un contexto histórico, político, geográfico determinado, ¿no? En la China de su época, ¿no? Y por el cual está haciendo esa guerra popular prolongada contra la dictadura de Chiang Kai-shek. Y se entienden, ¿no? Si vemos ese contexto histórico, político y demás, y esa situación en la que tiene el proletariado y el campesinado chino, las decisiones que toma Mao, ¿no? Del mismo modo con Lenin pasa que si cogemos de forma cuadriculada los textos, las tácticas militares y las intentamos aplicar a día de hoy, no nos va a dar el resultado que queremos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy, ¿cómo se haría? La guerra es distinta a cómo se hace antes. En el caso de Lenin, ¿no? Apartando la guerra popular de Mao, tenemos la insurrección armada del pueblo contra el Estado de los capitalistas. Pero hay un factor muy decisivo aquí. El pueblo no se puede levantar espontáneamente contra sus opresores, contra sus explotadores. El pueblo no puede coger de forma espontánea el carnicero, el panadero, el de las fábricas de cascos, el hostelero, no pueden coger cada uno de forma individual la arma y decir a por el enemigo burgués. Eso no va a suceder, eso es ser antidialéctico, no comprender las bases del marxismo-leninismo. ¿Cuál es para Lenin el punto fundamental aquí para que eso se pueda dar? El Partido Comunista. Partido Comunista de nuevo tipo, ¿no? Que nosotros llamamos Partido Leninista. Ese partido que dota de una conciencia de clase, de un programa político, de una estrategia de lucha, de conquista del poder y de consolidación del poder a la clase trabajadora. Eso es fundamental en la lucha de clases si somos leninistas, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese partido leninista? Pues hemos dicho que tiene que ser un partido disciplinado en el trabajo. Un partido en el que se produzca la supeditación de la minoría por la mayoría, lo que es el centralismo democrático. Y un partido que, guiado por la ciencia del marxismo-leninismo, consiga la unidad de la vanguardia y que organice esos pasos decisivos, esos saltos cualitativos y cuantitativos que lleven al proletariado como clase social hacia la revolución socialista contra la burguesía, ¿no? La teoría del partido leninista es fundamental para comprender por qué esto no va de expresiones espontáneas de lucha armada. Estamos viendo también en el mundo a día de hoy muchas manifestaciones y movilizaciones masivas de personas. Por el tema de las protestas de Palestina hay movilizaciones de cientos de miles de personas. Está habiendo protestas en muchos países, como puede ser Nepal, como puede ser Pakistán, como puede ser Marruecos, hace poco. Pero ¿cuál es la pieza que falta para pasar de una espontaneidad más o menos consciente a la revolución? El partido. Sin el partido leninista, sin la organización, no hay nada. Porque el partido es el corazón y el alma del proletariado. Y por eso, cuando se quiso acabar con la revolución bolchevique y posteriormente con la Unión Soviética, la burguesía imperialista fue al seno del partido, al seno del PQ por medio de Nikita Khrushchev y su camarilla.
porque desnaturalizando al Partido Comunista se acaba con la revolución. Y solo con un partido auténticamente comunista y revolucionario se puede dar una revolución y podemos avanzar hacia el socialismo. Y ahí es donde se establecerá esa dictadura del proletariado, esa dictadura de la mayoría en negación de la minoría burguesa, y se tendrá que dar entonces ese periodo de transición del capitalismo al socialismo, donde se tiene que socializar los factores de producción, se tiene que poner la riqueza al servicio de la humanidad y de los trabajadores en su conjunto, se tiene que acabar con la burguesía, con las clases sociales y utilizar ese Estado o semiestado proletario, que decía Lenin, como una herramienta de dominación de clase contra la burguesía, hasta que lleguemos al punto en el que el Estado, fruto de que se han eliminado las contradicciones de clase, pueda desaparecer, y entonces sí que estaremos hablando de una sociedad comunista. Ahora, en el mismo periodo de Lenin, ¿cierto?, con respecto a la construcción del partido, había también dentro del movimiento comunista visiones diferentes. Estaba lo que planteaba Lenin y también estaba lo que planteaban los consejistas holandeses, la misma Rosa Luxemburgo. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el punto de discrepancia? A ver, hay que entender en que ese comunismo consejista, ¿no? O esa corriente más o menos revolucionaria, por así decirlo, ¿no?, que llevan a cabo, pues, que defienden, ¿no?, en algunos textos, pues, Otto Russell o Panecoek, ¿no?, y gente así, ¿no? Al final hay que entenderlo que es una formulación temprana, ¿no?, de esa teoría comunista consejista, ¿no?, que se da en ese transcurso de la Revolución Alemana, ¿no?, en el que ellos hablan de que tiene que haber una mayor autonomía por parte del proletariado con respecto al partido de vanguardia, al partido leninista, ¿no? Y yo considero que esa forma de organizar al proletariado no es que sea menos válida, ¿no? Se puede debatir ampliamente y podríamos debatir de esos documentos iniciales del comunismo consejista y los documentos del partido de Lenin, y que cada uno, ¿no?, a nivel subjetivo defenderá lo que más le place, pero aquí no estamos para subjetividades y para individualidades, ¿no? Eso es una ideología burguesa. ¿Qué tenemos nosotros si analizamos la historia? Que la posición que lleva a cabo una revolución socialista y que logra un golpe muy certero contra la burguesía es la de Lenin, la del partido de nuevo tipo, la de los bolcheviques. Si hubiera sido al contrario, si los bolcheviques hubieran fracasado en su revolución y un partido consejista hubiera hecho una revolución y hubiera formado un Estado socialista y que hubiera intentado desarrollar la revolución proletaria mundial, hoy mi discurso sería muy distinto. Pero aquí estamos hablando de qué es lo que nos demuestra la historia. La historia nos demuestra que el partido que lleva a cabo la revolución es de una forma determinada, se organiza de una forma, tiene una ideología, tiene un programa, tiene una forma de trabajar con los militantes, tiene una forma de organizarse. ¿Por qué todos los partidos comunistas del mundo, pese a diferencias ideológicas, tienen un comité central y tienen un comité ejecutivo? Porque están emulando lo que funcionó del PQS, ese Politburó y ese Ortsburó. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del comunismo consejista o cualquier otra forma, ¿no?, porque aquí se podía hablar, ¿no?, de distintas formas de organización, un anarquista te defenderá algo mucho más asambleario, un socialdemócrata te hablará de esos partidos de masa en los que no hay una implicación de la masa, sino que la masa va a votar cada 4 años a delegados socialdemócratas y poco más, ¿no? Pero nosotros como comunistas sabemos qué es lo que nos ha dado una victoria decisiva contra la burguesía, ¿no? Y también es importante en ese sentido, cuando yo he hablado anteriormente de Nikita Khrushchev, de Gorbachev, del 20 Congreso del PQS, de la desmantelación del socialismo en la Unión Soviética, es importante estudiar por qué fracasamos, por qué esa experiencia se vino abajo. Y si tenemos
por un lado, lo que funcionó y por otro lado, evitamos lo que nos hizo caer, tendremos ese aprendizaje que nos va a llevar a la victoria final. Ahora mismo el mayor problema es que hay gente en el movimiento comunista que está hay gente empeñada en reabrir debates como si estuviéramos en 1920, 1930. A día de hoy, el trotskismo no tiene cabida en el movimiento comunista. Pero hay gente que se piensa que estamos en los tiempos de la Tercera Internacional, que se piensa que es Trotsky y que piensa que tiene enfrente a Stalin. Estamos en un momento histórico distinto. Y es verdad. Y a día de hoy, que a mí, como marxista-leninista, me venga alguien y me diga, es stalinista, yo a esa persona, pues lo siento mucho, pero no está ubicada en el momento histórico que tiene que vivir, ¿no? El momento histórico es de necesidad urgente, de unidad de la vanguardia comunista contra el imperialismo en sus distintas formas, porque ahora mismo la ofensiva fascista es enorme, enorme. Y yo, por ejemplo, yo no tengo un especial rechazo a Rosa Luxemburgo, a sus textos y a la práctica política que tiene Rosa Luxemburgo. Ideológicamente yo me puedo oponer a su acción espontánea, me puedo oponer a la visión que tiene de las naciones oprimidas, como ya lo hizo en su día Lenin, ¿no? Puede haber muchos elementos del debate que nosotros podamos estar en contra, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, pero, por ejemplo, cuando es siempre la fecha para recordar los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, para mí son camaradas, porque lucharon por ese socialismo en Alemania y fueron fundamentalmente reprimidos, igual que lamenté el fallecimiento de David Manuel Guzmán, y era maoísta. Quiero decir, si nos enconamos en debates de hace 100 años, no avanzamos. Tenemos un modelo que es el marxismo-leninismo y el Partido Nuevo Tipo Leninista, que es hacia donde tenemos que avanzar. Y luego hay otro elemento que creo que es importante, porque muchas veces cuando se habla de la teoría del partido se habla muy a nivel nacional, ¿no? ¿Este partido cómo se organiza? ¿O este otro? ¿O qué diferencia hay? Pero creo que, al igual que la burguesía se desarrolla internacionalmente, el proletariado también lo tiene que hacer internacionalmente. Y debemos empezar a concebir los partidos comunistas como algo internacional. Porque si yo estoy en el Estado español, tú estás en Chile, el otro está en Francia, otro está en Grecia, otro está en Rusia, y cada uno vamos haciendo nuestros comunicados, nuestras movilizaciones, nuestras luchas en las empresas, de forma digregada completamente, así no se puede avanzar como proletariado, como clase obrera sin fronteras, como clase internacional. Así estamos dividiéndonos, que es lo que quiere la burguesía. Y en ese sentido, tenemos que buscar que la organización del partido no sea solamente a nivel nacional o estatal, sino que sea a nivel internacional, donde en cada estado existan secciones de ese partido comunista internacional que luche por la revolución proletaria a nivel mundial, que es lo que buscaba siempre Lenin junto con los camaradas bolcheviques, ¿no? Extender la revolución a todos los puntos del mundo. Frente a eso, lamentablemente a día de hoy tenemos un movimiento comunista internacional muy cerrado en sus círculos, donde peca el amiguismo, el chauvinismo, el oportunismo, ideologías contrarias al marxismo-leninismo, como hemos hablado de prorrusos, prochinos y demás, eurocomunistas, socialchauvinistas, como el Partido Comunista de la Federación de Rusia, y todos esos elementos representan lo viejo a día de hoy. Y nosotros nos tenemos que ir encargando de ir construyendo lo nuevo, porque solo así vamos a salir de este momento de derrota y avanzar hacia la victoria de nuestra clase. Ahora, el 21 de enero de 1924 fallece Lenin, ¿cierto? Fallece Lenin, y ahí hay todo un tema con el testamento de Lenin, ¿cierto? Pero lo que me interesa entrar ahí, ¿cómo nace el leninismo? ¿Qué se entiende por leninismo? Obviamente,
el nombre lo dice, es el pensamiento de Lenin, ¿cierto? ¿No? Ahí es algo evidente. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo se plasma como corriente? Porque es tan importante eso que incluso Stalin escribe un libro que se llama Fundamento del Leninismo, ¿cierto? Que Sí. vendría a ser el ABC del pensamiento de Lenin, ¿cierto? Sí, ¿Qué proceso para mí, lleva eso? sí, para mí ese documento de Stalin, de Fundamentos del Leninismo, es un documento primordial, ¿no? Yo animo a todos los camaradas, sobre todo a los que están empezando en su formación marxista-leninista, que cojan ese libro y que sea una de sus primeras lecturas junto con el Manifiesto Comunista y el Estado y la Revolución, seguramente. Son para mí los más importantes. Porque Stalin tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Stalin es muy didáctico. Stalin te habla como si fuera un niño pequeño, con la complejidad que tiene el marxismo-leninismo, pero te pone las cosas muy claras, ¿no? Y al ser tan didáctico se explica muy bien cuáles son los puntos clave del leninismo y por qué hablamos de marxismo-leninismo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de leninismo, es ese desarrollo que tiene el marxismo, ¿no? Que tiene todo lo que escribió, que no fue poco en vida, Karl Marx, Engels y otros camaradas, esa aplicación en la época de Lenin, en la época de la Rusia de los bolcheviques, ¿no? Es esa adaptación a la realidad de lo que es el imperialismo y de los países en un capitalismo desarrollado, ¿no? Como hemos hablado de Rusia a comienzos del siglo XX, ¿no? Porque tenemos que entender que las circunstancias históricas que vivió Karl Marx o Engels son distintas a las circunstancias históricas que vivió Lenin. Y en ese adaptar el marxismo a las circunstancias del capitalismo monopolista o imperialismo es cuando Lenin tiene, junto con el partido bolchevique, un elemento fundamental, ¿no? Que defiende a grandes rasgos, ¿no? El leninismo, ¿no? Como corriente política. ¿Y de qué estaríamos hablando a día de hoy? Bueno, tenemos una revolución socialista dirigida por el proletariado. Como también dijo Marx, la forma de gobierno va a ser la dictadura del proletariado, como forma transitoria para construir al socialismo. Y luego hay otro elemento político muy importante de Lenin, que es la lucha a muerte contra la vía reformista o parlamentaria al socialismo. Una vía que, por otro lado, la historia también nos demuestra que es imposible, como pasó en España con el Frente Popular, cuando se ganan las elecciones en febrero de 1936, 4 meses después tiene un golpe de Estado fallido por parte de los franquistas españoles apoyados por el fascismo alemán y el fascismo italiano, que te da 3 años después el fin de ese proceso revolucionario, ¿no? Después de esa guerra nacional revolucionaria contra el franquismo. Entonces, la oposición a la vía reformista y parlamentaria de Lenin es muy importante y después hemos tenido muchos ejemplos históricos que demuestran esa tesis. Luego, en lo organizativo, Lenin introduce, como hemos dicho, el partido de vanguardia, el partido de nuevo tipo, disciplinado, centralizado, compuesto por lo que la burguesía llama revolucionarios profesionales, que al final son camaradas que, entendiendo la ciencia y teniendo como ideología el marxismo-leninismo, tratan de dotar de conciencia de clase al resto de compañeros y compañeras de nuestras clases, ¿no? Y este partido tiene que tener una coherencia ideológica hacia la revolución y una cohesión interna y tiene que estar atravesado sí o sí por el centralismo democrático, por la supeditación de los intereses de la minoría a la mayoría, ¿no? Como hemos dicho antes, a nivel económico, Lenin y lo que sería el leninismo analiza el imperialismo como la fase superior del capitalismo, ¿no? Donde, en este caso, el capitalismo financiero y los diferentes grupos monopolistas están dominando la economía mundial. Y en esa competencia de día de hoy es donde tenemos ese imperialismo decadente de Estados Unidos y la Unión Europea contra el imperialismo emergente de Rusia y China, ¿no? Y de ahí tenemos esa posibilidad en la que se habla en algunos documentos, en la que la revolución socialista comience por los eslabones más débiles del sistema. Y en ese caso de Lenin fue esa Rusia zarista cuyo desarrollo del capitalismo fue dependiente
y fue mucho más atrasado que el capitalismo que existía en Inglaterra, Francia, Alemania y demás, ¿no? También se incide mucho en la necesidad de la unidad de teoría y práctica, es decir, que ese conocimiento que tenemos teórico del marxismo debe aplicarse activamente para transformar la realidad, ¿no? Y un último punto cardinal sería el internacionalismo proletario, algo que ya realizó Marx con la AIP, ¿no? Es reconocer, por un lado, las luchas nacionales que tiene el proletariado contra su burguesía, que decía Lenin, pero por otro lado, se debe aunar esa lucha de clase a nivel nacional con los intereses del proletariado en su conjunto a escala global, porque lo que estamos buscando es transformar el modo de producción y transformar el mundo entero. Y esto tuvo su plasmación histórica cuando se creó la Internacional Comunista, la Tercera Internacional o la Comintern, ¿no? Entonces yo creo que esos son los elementos que a grandes rasgos pueden definir el leninismo y por qué a día de hoy, si a mí me preguntan, yo digo, soy marxista-leninista. Estamos entendiendo que somos herederos de todo ese bagaje teórico y práctico que nos dan fundamentalmente Marx y Lenin, que son seguramente las personas más importantes que tenemos en la historia del proletariado. Muy interesante, pero uniendo el tema de la definición del leninismo, ¿cierto? Empíricamente uno se puede dar cuenta cuando un partido comunista no es leninista por su práctica, digamos, por sus políticas. Por ejemplo, acá en Chile, el Partido Comunista ha estado toda su vida en el Parlamento, ¿cierto? Fue impulsor de la vía pacífica al socialismo que encabezó Allende con toda la tragedia que eso implicó. Adhirió a la política de Khrushchev, del 20 Congreso del PEPUS, ¿cierto? Y hoy día tiene una candidata presidencial comunista que encabeza todo el progresismo, que se define descaradamente como socialdemócrata. Es una cosa anómala. ¿eh? Un comunista socialdemócrata jamás visto, solamente en Chile. Y capaz que se exporte a otros países. Sin embargo, ese partido comunista, como muchos otros, ¿cierto?, se definen como leninistas, como marxistas-leninistas. Para las actuales generaciones, ¿cierto?, de izquierda que están despertando, ¿qué elementos tendrían que ellos tener cuidado y fijarse para saber cuándo un partido es leninista y cuándo es simplemente una cosa de nombre? Bueno, yo creo que la práctica es fundamental, ¿no? Se suele decir que el papel lo soporta todo y tenemos innumerables organizaciones oportunistas que tienen documentos que con salvedades se presentan como con una fraseología más o menos revolucionaria, ¿no? Pero luego en la práctica, ¿cómo descubrimos, ¿no?, que un partido es contrarrevolucionario o que no está en la línea del marxismo-leninismo, ¿no? El Partido Comunista de Chile yo creo que ni siquiera el papel lo soporta, ¿no? Porque a poco que yo me leí hace unos años su programa, vi que era muy parecido al del Partido Comunista de España. Aquí, sí. Partido completamente eurocomunista o socialdemócrata, que están mucho más en la vía del reformismo, el feminismo, el ecologismo y demás elementos de la línea progresista antes que en la revolucionaria, por supuesto. Hay también, que decía Marx, ¿no?, la peligrosidad que tienen los falsos amigos. Por ejemplo, en España tenemos el Partido Comunista de España, en Chile el Partido Comunista de Chile, ¿no?, que se presentan como comunistas y mucha gente de a pie que no tiene formación política va a creer de verdad que son comunistas o que son siquiera de izquierdas, ¿no? En esa práctica yo creo que hay una serie de elementos importantes. En primer lugar, en el terreno económico,
¿Cómo se plantea la lucha sindical que hacen esos partidos? Esos partidos tienen sindicatos o trabajan en sindicatos del Estado o en sindicatos de clase independiente o de la Federación Sindical Mundial, que es un elemento importante. En el caso de España, que lo pongo como ejemplo porque es el que más conozco, el PC trabaja con Comisiones Obreras, que es un sindicato amarillo, un sindicato del Estado, un tentáculo más del Estado burgués y que, por supuesto, no es un sindicato dentro de la Federación Sindical Mundial, de los sindicatos de clase, ¿no? Ahí tiene un elemento que ya te está demostrando que en cada empresa donde esos partidos tengan delegados sindicales van a actuar en contra de los intereses de los trabajadores y que van a buscar sus beneficios individuales, van a buscar beneficios por despedir a los trabajadores, van a buscar la desmovilización, contentar a las empresas, contentar a los recursos humanos, y el resultado que tenemos es que, por ejemplo, en España llevamos más de una década sin una huelga general, ¿no? Pese a todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahí el PC, como sostén del gobierno español a día de hoy y como principal sostén de Comisiones Obreras, tiene tiene su importancia histórica, ¿no? Y tiene su responsabilidad. Eso en el terreno económico. Luego, en el terreno político, se tiene que entender que el Partido Comunista no va a considerar las elecciones como su herramienta fundamental de lucha. No va a entender que la vía reformista o la vía electoral va a ser la fundamental. Cuando un partido te hable de que su objetivo son las elecciones y llegar al Parlamento, hay un síntoma de alerta. Los comunistas podemos utilizar las elecciones como termómetro de cómo va nuestra influencia en la clase obrera. Se puede utilizar incluso el Parlamento como altavoz del pueblo para irrumpir en esa Cámara de Representantes de la burguesía, pero no tiene que ser nuestra actividad fundamental. Y luego, en el terreno ideológico, un comunista va a hablar a día de hoy de que después de la Revolución de 1917, que es el tema que hoy nos atañe, la contradicción fundamental que se da hoy en el mundo es la contradicción entre el socialismo, que es la aspiración máxima del proletariado, y el imperialismo como aspiración máxima de los monopolios y la burguesía. Si no se está hablando de eso, no se está hablando de revolución, no se habla de lucha de clases, no se habla de toma de los medios de producción, no se habla de socializar los elementos productivos y la riqueza, no se habla de acabar con la burguesía, no se habla de todo lo que tiene que hablar un comunista y te están hablando de tonterías, como lo que ocurre aquí en España, ¿no? Con el gobierno progresista, que te dicen que son de izquierda y luego acogen cumbres de la OTAN y dan dinero a los nazis ucranianos y siguen comerciando armamentísticamente con Israel y están entregando el Sáhara a Marruecos, cosas así. Se está viendo que en lo ideológico no están con los intereses de la clase trabajadora. Entonces, esos son los elementos fundamentales en los tres campos económico, político e ideológico que tenemos que estudiar y tenemos que denunciar constantemente. Hay que acabar con el oportunismo porque es la herramienta más fuerte que tiene la burguesía para dividir al movimiento obrero. Claro, aquí con toda esta cosa de la emergencia de la ultraderecha, del fascismo, qué sé yo, aquí se plantea por parte del PC chileno que la contradicción es entre democracia y fascismo, ¿ya? Entendiendo esta democracia burguesa, capitalista, neoliberal, contrainsurgente, en fin. Y por lo tanto, una forma de parar a la ultraderecha en Chile sería defender esta democracia, ¿no? Defender la democracia capitalista, ¿cierto? Burguesa, como si fuera nuestra, de los trabajadores. Sí, lo entiendo perfectamente porque es la misma estrategia que tiene el PSOE con el PC como socio de gobierno para frenar electoralmente el auge del fascismo abierto con PP y Vox, ¿no? Que dicen, tienes que votarnos a nosotros como mal menor porque si no va a gobernar la ultraderecha o el fascismo y tus intereses inmediatos o tu vida inmediata va a ir a peor durante los próximos 4 años de gobierno. ¿Qué pasa? Que el comunista sabe que la democracia no es votar cada 4 años si nos va a oprimir la parte izquierda o la parte derecha del capital. Un comunista sabe que la democracia es
un fusil en el hombro de cada obrero y tener la dirección y el control del Estado. Y que no existe democracia en la explotación capitalista, es la dictadura del capital. Cuando un comunista o alguien que se pretende comunista te está hablando de defender la democracia en abstracto, está llevando a cabo una fraseología burguesa, en tanto que está intentando engañar al pueblo trabajador y está intentando que no vea sus intereses y su misión histórica como propios, sino que asuma los intereses y la mentalidad de la burguesía, porque defender la burguesía es defender los intereses de una facción. Defender la democracia es defender los intereses de una facción de la burguesía, me refiero. Y en ese sentido, el comunista tiene que romper esa disyuntiva. La disyuntiva no es entre una fracción derechista o una más o menos progresista del sistema, sino romper este sistema y acabar con este sistema y construir el socialismo. Porque ahora mismo la disyuntiva real que mueve el mundo a día de hoy es, y citando a Rosa Luxemburgo, es socialismo o barbarie. Esa es la disyuntiva a día de hoy. Porque estamos viendo que las democracias burguesas se pasan por el forro lo que es la propia legalidad burguesa. Cuando el Estado genocida de Israel comete crímenes de guerra y luego es recibido en los países democráticos burgueses, la legalidad burguesa no existe. Cuando se cometen crímenes de guerra constantemente y vemos un genocidio televisado y cada día en nuestros teléfonos tenemos vídeos de un genocidio planeado contra el pueblo palestino, no hay democracia en el mundo. Y cuando Israel hace lo que quiere en aguas internacionales, en territorios de Yemen, Siria, Cisjordania, Gaza, Egipto, no hay legalidad. La democracia burguesa es una farsa. Y hay que decirlo así, no existe democracia. Y lo que están haciendo los estados capitalistas ante su bancarrota económica y política es tender e ir avanzando constantemente hacia la reacción y votando cada 4 años al mal menor y votando en esa disyuntiva de democracia o fascismo cada 4 años a la democracia, conseguimos al final tener una serie de opciones igualmente capitalistas y explotadoras contra nosotros y desarticular la independencia del proletariado internacional y no desarrollar la lucha de clases en nuestro país. Con todo lo que ha respondido, ha contado, ¿cierto? Queda claro que el leninismo está más vigente que nunca, ¿cierto? Y que por más que pase el tiempo, la figura de Lenin es prácticamente indestructible, porque precisamente su pensamiento está elaborado desde la realidad concreta, desde la lucha de clases. Y en la medida de que esa lucha de clases no cambie y el sistema político siga siendo tan explotador, tan dictatorial como siempre, la vigencia de Lenin va a estar siempre presente, ¿cierto? Entonces negarlo es como negar el sol, ¿no? Es imposible. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. No me quiero extender, o sea, me encantaría extenderme mucho más, ¿ya? Podría estar horas, días, pero entiendo que el tiempo es limitado, ¿cierto? Ha sido muy ilustrativa la entrevista. Ha sido muy didáctico en su exposición, ¿cierto? Ha quedado muy claro. Y, y me gustaría dejarlo invitado para una próxima Por supuesto. entrevista. En la próxima entrevista analizar el mundo actual, ¿cierto? Estas contradicciones interimperialistas, volver al tema del concepto de imperialismo, meternos a esta dispersión del movimiento comunista internacional, ¿cierto? ¿Cómo se enfrenta a eso? Y bueno, entrar a los elementos más de fondo, que nos permita entender lo que está pasando, ¿cierto? Hay un nuevo orden imperialista que van haciendo,
quizás con otro rostro de otro monstruo, que pueden ser dragones en este tiempo, ¿cierto? Y bueno, agradecerle en el alma, ¿cierto? En el corazón, ¿cierto? Su disposición y felicitarlo por la claridad y por la coherencia ideológica. Muchas gracias, camarada. También por la invitación y cuando lo necesitéis, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias.